Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Gildar de los 4 elementos. Estoy tan celosa, Rose. Este anillo de diamantes es tan grande que se puede ver el resplandor desde aquí hasta el bosque de Choncha. Una voz del público hizo sonreír a todos, haciendo que Rose se sintiera aún más avergonzada, hasta el punto de casi no podía poner el anillo correcto a Dean. Estaba nerviosa e inexperta, pero afortunadamente Dean estaba tranquila y la guiaba en cada paso. Luego de que el intercambio de anillos había salido bien, la gente comenzó a pedir besos, alentándolas con entusiasmo, como si todos hubieran arreglado eso. En ese momento, Rose no sabía qué hacer y pidió ayuda a Dean. Dean entonces hizo una señal a la señora Keo, la maestra de ceremonias. Dean y Rose, ¿qué tal una muestra de cariño? Con tantos fans no podemos decepcionarlos. En lugar de ayudar, la señora Keo incitó aún más a la multitud, poniendo a las dos en el centro de atención sin salida. ¿Y ahora qué, Dean? Todo el mundo nos está mirando. No te preocupes, Rose. No necesitas escuchar a los demás. Pero no dejan de aplaudir y Watson nos está mirando fijamente. Así es, Watson no se ha ido. ¿Qué tal un pequeño beso en la mejilla para que todos queden satisfechos? Después de todo, viviste en el extranjero. Esto es un saludo normal, ¿verdad? Para Rose puede haber sido un saludo, pero para Dean significaba mucho. Sabía que era un matrimonio falso solo para engañar a esa familia. Después del evento, Dean tendría que advertir a la señora Keo sobre las bromas en el momento equivocado, lo que hizo que la situación fuera incómoda. Rápido, Dean, antes de que los demás sospechen. Rose, no tenga coraje. Un agudo grito de sorpresa resonó en el bosque Chonchang, sin necesidad de ser sofocado, cuando la hermosa novia, líder de los trabajadores, comenzó el gesto besando suavemente la mejilla de Dean, dejando una marca de lápiz labial. Rose dio un paso atrás para recuperar el control de su corazón acelerado, sin intención de mostrar la posesión. Pero porque Kazama parecía 10 veces más afectada. Parece un sueño. Sin embargo, el gran anillo de diamantes en su dedo izquierdo le recordaba a Rose que todo lo que sucedió hoy fue real. No solo fue un sueño más allá de su imaginación. Ella nunca pensó que su primer matrimonio, aunque fuera una farsa, sería tan perfecto e impresionante, hasta el punto de casi dejarse llevar por sus emociones. Incluso frente a problemas y situaciones difíciles, todavía había aspectos positivos que le daban esperanza y fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Realmente no sabía qué habría pasado si no fuera por la mujer de la granja de al lado, Dean, quien siempre estaba dispuesta a ayudar y protegerla. De lo contrario, podría terminar en una situación infernal a manos de la otra familia. Rose, ¿puede entrar? Claro, no hace falta preguntar. Es en caso de que no te sientas cómoda. Pero si alguien lo viera, podría quedar confundida sobre por qué Dean necesitaría permiso para entrar a su propia habitación. Rose se levantó para abrir la puerta y saludarla, ya que había terminado con sus deberes en el día ajetreado. Dean había sugerido que primero descansara después del evento, ya que todavía necesitaba despedirse de algunos invitados y hablar con algunos de los integrantes de la familia antes de dirigirse a la habitación que usaría como habitación nupcial a partir de hoy. Rose, ¿aún no te has duchado? Todavía no, Dean. Casarse es más agotador de lo cual había pensado alguna vez, así que me tomaré un descanso. Tenía la intención de organizar mis cosas y salir tranquilamente a dormir a la habitación de Fay. De esa manera podrás tener la habitación para ti sola. No te preocupes, Dean, tú puedes dormir en tu habitación, yo volveré a la mía. Así es más fácil, así no tienes que molestar a Fay. No podemos hacer eso. Si alguien se entera, se preguntará por qué dormimos en habitaciones separadas después de la boda. Me había olvidado de eso. Quédate aquí, Rose, encontraré la manera de instalarme en otro lugar. Ella realmente se sentía culpable por todos esos cuidados por parte de Dean, quien estaba dispuesta a salir de su propia habitación para no hacerla sentir incómoda, aun cuando en la práctica era una pareja de recién casadas. Sin saber cómo resolverlo, Rose se sintió culpable y simplemente observó cómo Dean empacaba sus cosas. Entonces me voy, Rose, descansa aquí. Ha sido un día muy largo, tú también, Dean, descansa. Claro, no te preocupes, me daré una ducha y me iré directo a la cama. Kazama le dijo esto a Rose antes de sacar una pequeña bolsa con artículos. Ella planeó quedarse temporalmente en la habitación de invitados, que usaba Fay para que regresara a Ciudad Nata al día siguiente, pero no esperaba encontrarse con la tía Chan en el pasillo, quien la vio y corrió inmediatamente hacia ella. Es hora de la noche de bodas, ¿a dónde vas, Dean? Tengo sed, tía Chan, quería beber un poco de agua. Entonces déjame llevártelo. Entra y quédate en la habitación. Antiguamente en la noche de bodas no podías salir a pasear. Quédate junto ahí hasta el amanecer. Entonces se lo dejo a usted, tía, gracias. ¿Necesitas algo más que agua? Avísame. No solo agua, gracias. Cerrando la puerta suavemente,
Dean se giró hacia Rose, quien le sonreía con cariño, como si simpatizara con la situación en la cual se había visto atrapada, cuando intentaba escabullirse de la habitación de su noche de bodas. Rose propuso generosamente algo que la conmovió. «Entonces, ¿qué te parece si pasamos la noche aquí? No tienes que ir a ningún otro lado, Dean», sintiéndose cada vez más conmovida, especialmente después del beso dado en la ceremonia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. No olviden suscribirse al canal, cuídense muchísimo, bye bye.